muchachos, avanzamos con algunas observaciones en la teoría de conjuntos. ¿Qué observaciones vamos a plantear? A ver, primero, las observaciones que vamos a indicar corresponden a expresiones generales que debemos tener en cuenta que en algún momento podrían ser útiles. Por ejemplo, ¿qué cosa es un subconjunto propio? Nosotros sabemos que subconjunto viene a ser cualquier conjunto que toma los elementos de otro conjunto, en forma total, algunos o ninguno. Pero se llama subconjunto propio a aquel subconjunto que es diferente al mismo conjunto. Repito, el subconjunto propio es un subconjunto que tiene la característica de ser diferente al mismo conjunto. Entonces, si nosotros planteamos brevemente como ejemplo el conjunto A formado por los elementos M y N, inmediatamente me puedes decir quiénes son los subconjuntos que se forman. Los subconjuntos de A serán todos los conjuntos posibles tomando los elementos M y N. Un subconjunto podría ser el MN, es decir, los dos elementos, o también solamente M, o también solamente N, o también el conjunto que no toma ninguno de los elementos, el conjunto vacío. Y recuerdas que la cantidad de subconjuntos se calculaba como potencia de 2, 2 elevado a la cantidad de elementos. Justamente aparecen 4 subconjuntos. Pero de estos 4 subconjuntos se dice que todo aquel subconjunto que sea diferente al mismo conjunto, él y él son lo mismo, entonces estos son diferentes. A estos subconjuntos que aquí estamos señalando se le da el nombre de subconjuntos propios. Son diferentes al mismo conjunto. Estos son los subconjuntos propios de A porque son diferentes al conjunto A. Bien, y si quieres calcular cuántos subconjuntos propios hay, sencillamente recuerdas que si quisiéramos calcular el número de subconjuntos que tiene ¿a qué es igual? ¿Recuerdas? A 2 elevado al número de elementos del conjunto A, potencia de 2. Pero si queremos los subconjuntos propios, el número de subconjuntos propios será de todos los subconjuntos quitarle 1. ¿A quién les vas a quitar? Vas a quitar el mismo conjunto. Entonces será potencia de 2, pero disminuido en una unidad. Ese es el número de subconjuntos propios. También, recordemos cómo se puede calcular la cantidad de subconjuntos que se pueden formar con una cantidad determinada. Por ejemplo, si yo tengo el conjunto formado por las letras A, B, C, D, E. Tú me dirás, ese conjunto tendrá una cantidad de 32 subconjuntos. ¿Por qué? Porque simplemente 2 se eleva a la quinta. Pero una cosa, de esos 32 subconjuntos, ¿cuántos son unitarios? Profesor, eso es una cosa fácil. Para que sea unitario tiene que tener un solo elemento. Entonces cuando está A, cuando está B, cuando está C, cuando está D, cuando está E, tiene 5 subconjuntos unitarios. Ah, muy bien. ¿Y cómo será cuando quiera conocer los subconjuntos binarios? Es decir, los subconjuntos de 2 elementos. Ah, también es fácil. Tomaré A con B, A con C, A con D, A con E, B con C, B con D, B con E, C con D, C con E, D con E. Te das cuenta que el conteo ya no es tan sencillo. Y si solamente quieres reconocer la cantidad, posiblemente te puedas equivocar. Para ello, vamos a utilizar un elemento que tú debes recordar. ¿Recuerdas qué cosa significa C? Esto significa número de combinaciones. El valor de C significa el número de combinaciones. Combinaciones de n elementos. Arriba aparece la cantidad. Combinaciones de n elementos. Y en la parte de abajo indicamos de cuánto en cuánto se agrupa. Combinaciones de n elementos agrupados de K en K. Bien, entonces esta expresión te va a indicar justamente el número de subconjuntos. Repito, esta expresión te va a indicar también
el número de subconjuntos que aparecen de un conjunto determinado con K elementos. En nuestro ejemplo, tenemos el conjunto formado por A, B, C, D y E. Entonces, de ese ejemplo, dime por favor, ¿cuántos subconjuntos binarios se pueden formar? Será las combinaciones de los 5 elementos que allí aparecen, y como quiero que sean binarios, agrupados de 2 en 2. Y las combinaciones de 5 en 2, recuerdas que eso se calcula como 5 por 4 entre 1 por 2. Es decir, que resulta 10 subconjuntos binarios. Quiero conocer de ese conjunto cuántos subconjuntos cuaternarios se pueden formar. El número de subconjuntos cuaternarios son aquellos subconjuntos de 4 elementos. Esto entonces será igual. Combinaciones de 5 en 4 se calcularía así también, ¿no? 5 por 4 por 3 por 2, 4 factores arriba y abajo 1 por 2 por 3 por 4. Pero esto inmediatamente se simplifica y solamente te queda 5. Se pueden formar 5 subconjuntos cuaternarios, es decir, de 4 elementos. Y ya aparte de este conjunto, ¿qué tal si tienes un conjunto de 7 elementos y quieres agrupar de 3 en 3? ¿Cuántos subconjuntos ternarios de 3 elementos se pueden formar de un conjunto que tiene 7? Esto será 7 por 6 por 5 sobre 1 por 2 y por 3. 6 de abajo con el 6 de arriba se cancela y te queda 7 por 5, 35. Aparecen 35 elementos, 35 subconjuntos en este caso. Esta es una segunda observación. Tercera, por acá. Cuando nosotros establecemos los conjuntos y vamos a compararlos, hay 3 casos que no debes olvidar. Uno de ellos, cuando los conjuntos que se comparan son disjuntos. Se dice que los conjuntos son disjuntos cuando no tienen elementos comunes. Entonces la gráfica de dos conjuntos disjuntos será un conjunto que lo puedo representar como A y otro conjunto que no tiene nada en común con el anterior, que lo llamo B, y cuya gráfica está representada de esa manera. Como no tienen elementos comunes, entonces no hay ninguna región que pertenezca a A y a B a la vez. Esos conjuntos que no tienen elementos comunes se dicen que son conjuntos disjuntos. Pero esto también, en forma abreviada y anticipándonos, significa que la intersección de dichos conjuntos es nulo. Es decir, no hay elementos que sean comunes para A y para B. Adicional a los conjuntos disjuntos, también existen otros 2 conjuntos que no debemos de olvidar, que son los conjuntos comparables. Este es un conjunto A y en el interior de A aparece el conjunto B. Cuando un conjunto contiene al otro, se dice que los conjuntos son comparables. Entonces, como el conjunto B está contenido en A, se dice que ellos son comparables. Y finalmente, un tercer caso. El caso de que los conjuntos sean no disjuntos ni comparables. Repito, no disjuntos ni comparables. ¿Qué significa esto? Que como son no disjuntos, entonces sí tienen elementos comunes. Pero como no son comparables, entonces no puede suceder que uno esté dentro del otro. Por lo tanto, la forma en la cual aparecen será un conjunto A por acá y un conjunto B por aquí. Tienen elementos comunes, pero ninguno está contenido en el otro. Este es el caso general. Cuando tú no sabes exactamente cómo son los conjuntos, lo planteas como conjuntos no disjuntos ni comparables. En los casos que tú sepas que son disjuntos o comparables, lo graficas de esa manera. Esto viene a ser entonces algunas observaciones de nuestra teoría de conjuntos.